Hablábamos de él al principio, ya está con nosotros Cristian Ortega, como es habitual, con su columna, en este caso para hablar de algunos aumentos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gas. ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Todo bien? Hola Amadeo, hola Ezequiel, el hombre de las buenas noticias, ¿no? Sí, la gente lo ve y sale corriendo. A Cristian Ortega. Agarra la billetera por las dudas de que alguien se la quiera sacar. Siempre trae alguna mala noticia. Tratamos de primero la noticia y después tratar de explicar un poco, Bien, ¿no? El contexto en el que se da. En este caso hablamos de una tarifa, un insumo que es importante como formador de precios. Todo lo que tenga que ver con tarifa de servicios públicos, lo sabemos, lo hemos explicado, va a precios directamente, porque es un costo importante dentro de una cadena de producción de cualquier producto. En este caso, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, en este momento está dando una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda de la Nación en Buenos Aires, explicando el nuevo cuadro tarifario. Mejor dicho, más que nuevo, una readecuación del cuadro tarifario que ya se viene aplicando en Argentina desde el año 2016. En promedio, la tarifa del gas va a aumentar 32% a partir del 1 de abril, es decir, del domingo, de este fin de semana. Bueno, el anuncio del ministro Aranguren también incluyó algunos detalles respecto a por qué se toca la tarifa del gas. También se especificó que en algunos casos va a llegar hasta el 40% el aumento, no obstante no va a ser en todos los casos, por eso se habla de un promedio del 32%. Ahí estamos viendo justamente a Aranguren con sus colaboradores dando estas especificaciones. No tenemos los detalles todavía de la posibilidad, por ejemplo, que se hablaba hasta antes de esta conferencia de prensa, de que el grueso de la tarifa de gas que se paga en los meses de invierno pueda ser pagado en cuotas en los meses de verano, donde se consume mucho menos gas, lógicamente, ¿no? Sí, se habla de una tarifa plana también, como otra de las opciones. También una tarifa plana que establezca, por ejemplo, un pago mensual fijo durante todo el año, según el consumo un consumo promedio o histórico de cada usuario, ¿no? Bueno, habrá que ver los detalles, pero en definitiva lo importante es que a partir del 1 de abril, 32% más hay que pagar por la tarifa del gas. Recordemos, y este es un dato importante, que en diciembre aumentó en promedio el 45% el gas también. Es decir, en aproximadamente 4 meses ya tenemos casi un poquito más del 70% de aumento, ¿no? Estos incrementos refieren concretamente a la garrafa, es decir, a aquellas personas que no tienen acceso a la red de gas natural. No, en este caso específicamente a la red de gas natural, es decir, el gas domiciliario que nosotros consumimos cuando estamos conectados. No obstante, Ezequiel, y trajiste a colación el tema garrafa, esta mañana en el boletín oficial fue publicada una resolución del Ministerio de Energía de la Nación, dependiente de Aranguren justamente, anunciando un incremento muy fuerte de la garrafa. Tenemos una placa para compartir con los números duros respecto a este cambio y que tiene que ver con un insumo que para muchas familias, sobre todo familias de escasos recursos, es muy importante porque por lo general están en lugares donde no hay red de gas. Entonces, bueno, la opción es conseguir garrafa para cocinar, para calefaccionarse, etc. Llama la atención el impacto del aumento. A ver, 60% de aumento. Es una barbaridad respecto a lo que se venía pagando por la garrafa de 10 kilogramos, que es la más usada. Claro. Hay de 12 y de 15 también, ¿no? Exactamente, hay en base de 12 y de 15, pero la de 10 es la más generalizada dentro de los barrios, por lo menos de la provincia, ¿no? Bien. Bueno, pasó de 134 pesos que costaba hasta ayer a 215 pesos. Es un aumento de 81 pesos nada menos en la garrafa de 10 kilos. Bueno, esto es, digamos, el panorama respecto al tema tarifario. Vamos a hablar de otra cosa, si les parece bien, que tiene relación con esto y que tiene que ver con algunos índices que se conocieron ayer, sobre todo respecto a precios, a canasta básica. Ya acabamos de hacer una aclaración porque el INDEC dio a conocer justamente ayer en la tarde el comportamiento de la canasta básica por un lado y de la canasta básica alimentaria por el otro, y cuánto dinero se necesita una familia, cuánto dinero tiene que ingresar a su hogar para no caer bajo la línea de pobreza, justamente, ¿no? Bueno, en el día de ayer se conoció justamente el índice de canasta alimentaria y canasta básica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Canasta alimentaria solamente cuenta alimentos, claro, y la canasta básica completa le suma a los alimentos la tarifa de servicios públicos, como el gas, por ejemplo, claro,
y la indumentaria justamente, ¿no? Siempre hablando de una familia tipo de 2 adultos y 2 menores. 2 adultos, un matrimonio con chicos de 8 y 6 años. Esta categorización no es caprichosa porque, bueno, a partir de ese modelo de familia de 4 personas es que se hacen las estimaciones respecto a la alimentación, la indumentaria, etcétera, etcétera. Bueno, se hace el cálculo respecto a esa familia tipo. Claro, se miden las proteínas, las calorías necesarias y en base a eso, qué alimentos puede reunir este tipo de características. A partir de ello se suman el precio de los alimentos y allí se genera entonces el precio total, en este caso de la canasta básica alimentaria. Exactamente. Vamos a ver unas placas que hemos preparado justamente con estos datos más específicos que tienen que ver con lo que ocurrió en febrero justamente, ¿no? A ver, la canasta básica de alimentos, esto repetimos, es en base a datos oficiales del INDEC dados a conocer ayer en la tarde. La canasta básica de alimentos aumentó 2,9% en febrero respecto al mes anterior justamente, ¿no? Y la canasta básica total, que incluye alimentos más indumentaria, más tarifa de servicios públicos, 3,3% en un mes. Esto es que la suba total en el bimestre, es decir, enero y febrero, ha sido del 5,2%. Este dato, ¿por qué es relevante? Porque recordemos que la meta de inflación para todo el año 2018 del gobierno nacional es de 15,7%. Es más, algunos sindicatos están cerrando en torno al 15% de aumento salarial para todo el año. Bueno, si tenemos en cuenta que en un bimestre la canasta básica aumentó 5,2%, evidentemente se va a quedar corto ese cálculo, ¿no? Más allá de cierta estacionalidad que marcan por supuesto, del factor escolar y demás, pero de todas formas parece que lo va a superar. A ver, por más que podemos ser muy optimistas y el 15,7 igual se va a quedar corto. Quizás se queda corto por poco o quizás se queda corto por mucho, pero se va a quedar corto sin ningún lugar a dudas. Los aumentos no van, por el momento y por lo que va transcurrido el año, muy de la mano con esa proyección inflacionaria. Es una de las principales críticas que le hacen muchos economistas, incluso cercanos al gobierno, que se han quedado cortos con la previsión de inflación, ¿no? Esta previsión de inflación, recordemos, es la que se toma en muchos casos para hacer presupuestos para todo el año, para pelear paritarias justamente, los empresarios para fijar aumentos salariales. Bueno, evidentemente se está quedando corto. A ver, y la suba del IPC en lo que va de este año, o sea, 2 meses ha sido del 4,2%, porque hay una diferencia, porque una cosa es la canasta básica y otra cosa es el IPC que tiene en cuenta otros elementos, por eso no es directamente proporcional un porcentaje con el otro. Pero acá hay una cuestión que también es interesante y que tiene que ver con los alimentos puntualmente. Alimentos que han sufrido aumentos muy importantes en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Entre diciembre, enero y febrero han subido mucho, ya han terminado impactando en la canasta básica de alimentos y también van a terminar impactando en la cuenta total de inflación. Tenemos una segunda placa donde repasamos algunos de los alimentos que más han aumentado en febrero. Esto todo es el mes de febrero. El índice de alimentos en general ha aumentado 2,2% en un mes. La harina, por ejemplo, 3,9%. La paleta, que es el sustituto del jamón más barato, más económico, que se utiliza mucho, exactamente, 5,3%. El pollo, un clásico, porque suele rendir, se puede hacer muchas comidas, se puede hacer en distintas etapas el pollo, 8,5% en un solo mes. Y los huevos, el 8,2%. Todo esto es lo que termina impactando en la canasta básica alimentaria, en definitiva, en la general y en el índice de inflación también, ¿no? Bien. Bueno, y por último, y para no seguir abrumándolos con números, vamos a ver cuánta plata se necesita, cuánto necesita una familia tipo, matrimonio con 2 hijos de 8 y 6 años para no ser pobre. Acá es lo más alarmante, ¿no? Por ahí lo más preocupante cuando uno ve la cifra. Bueno, acá el porcentaje se transforma en número y es donde quizás alguna familia dice no llegamos de casualidad o estamos un poquito por arriba, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses o un año, ¿no? Bueno, el matrimonio con 2 hijos, según cálculo del INDEC, necesitó 17.537 pesos para no caer en la línea de pobreza. Esto es un incremento del 24,2% en un año. Y esto va de la mano del índice inflacionario del año pasado, justamente. Si ustedes recuerdan, fue más o menos esa inflación. Es inflación, es decir, que acá no hay mucho que analizar. El incremento de la cantidad de dinero que se necesita para no ser pobre es casi idéntico al índice inflacionario de todo el año pasado. Y para no ser indigente hace falta 6.987 pesos, un incremento un poquito más que el que referíamos recién de 28,3%
para no caer bajo la línea de indigencia. Que sería para tener para comer, ¿no? Básicamente. Para comer sin todas las otras cuestiones claro. que hablábamos recién, indumentaria, transporte, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, teniendo en cuenta esto, esta tarde el presidente Macri va a presentar el índice de pobreza referido al segundo semestre del año pasado. El segundo semestre del año pasado, 2017, se espera que la pobreza baje al menos 2 puntos. Esto es que pasaría del 28 al 26%. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la explicación a esta cifra? A ver, el año pasado tuvimos un segundo semestre hasta diciembre donde la inflación registraba bajas mes a mes respecto a los meses, justamente el mes anterior, y también al 2016, que como bien lo hemos dicho en este espacio también, fue un año con una inflación altísima el 2016. De 41%, es decir que los índices del 2017 sí o sí iban a ser mejores que los del 2016, sí. o era lo esperable, ¿no? Finalmente fue así. Bueno, a partir de diciembre ocurre una cuestión, el dólar se dispara 6%. Si ustedes recuerdan, el dólar a principios de diciembre empieza a dispararse 6%, siguen los aumentos en enero y siguen los aumentos en febrero del dólar. El dólar, cuando sube, va a precios. En este país no hay otra posibilidad de que eso sea diferente. Aumenta el dólar y aumenta la inflación directamente. Bueno, ¿qué es lo que va a anunciar el presidente Macri esta tarde? Baja en el índice de pobreza, ¿por qué? Porque el segundo semestre del 2017 hasta diciembre se venía controlando la inflación, venía en baja, gradual, pero en baja al fin, y la actividad económica había empezado a repuntar. Incluso el año pasado, bueno, según cifras oficiales, creció 2,9% la economía. Bueno, este combo ha hecho que la cifra de pobreza que se va a presentar hoy sea menor a la del primer semestre del 2017. ¿Qué es lo que ya están diciendo los especialistas, sobre todo en redes sociales, en notas de opinión en los medios porteños? Es que estos aumentos que estamos describiendo acá, el del gas, por ejemplo, va a pegar justamente en esa baja en la pobreza para lo que sería ya el primer semestre del 2018. Hemos tenido un diciembre complicado, un enero complicado, con un índice de inflación que ha venido subiendo. Recordemos, en enero fue 1,8 y en febrero fue 2,5. O sea, subió bastante el índice de inflación. Eso seguramente le va a pasar factura al índice de pobreza que se va a conocer pasada la mitad de este año, ¿no? Claro, claro. Por último, Cristian, refiriéndonos al tema del dólar, que bien dijiste, se disparó un 6%. Bueno, ya rápidamente pasando ese dólar promedio, insistimos, es un promedio, o sea, se contempla que ahora esté más arriba, estaba a 19.30 el promedio lanzado y está hoy en 20.50 más o menos. Pero bueno, difícilmente baje la línea de los 19.30 para que el promedio finalmente dé ese número, ¿no? Bueno, el dólar en Argentina no baja, o sea, está clarísimo, o puede bajar centavos en todo caso, pero siempre cotiza a la alza. El Banco Central está haciendo un esfuerzo vendiendo divisas justamente para tratar de contener el dólar, teniendo en cuenta esto que hablábamos recién. A ver, diciembre suba el dólar importante, enero y febrero suba en el índice de precios al consumidor, en la inflación en general. Ahora marzo con algunas subas en servicios públicos, abril con el gas. Es decir, es un combo complicado que el gobierno tiene que empezar a manejar de alguna manera como para que esos índices no se disparen justamente, ¿no? De la mano de los servicios públicos, si aumentan y aumenta también el dólar, bueno, evidentemente eso va a impactar en la inflación y en el consumo, que es algo que es central en toda esta discusión. Argentina, por más que tenga buena prensa de país exportador de materias primas, que lo es y es muy importante, la mayoría de la economía argentina se basa en el consumo interno, es más del 80%. El PBI argentino, cercano a los 500.000 millones de dólares, todo lo que produce el país en un año, todo lo que producimos nosotros en un año, el 80% de esa cantidad enorme de plata se mueve dentro del país, fronteras adentro. Por eso el consumo es tan importante, por eso los aumentos de gas que terminan impactando en la producción de productos para el consumo interno y en los precios finalmente van en detrimento justamente de la capacidad de compra de los ciudadanos, ¿no? Bueno, en base a eso es donde está la mayor alerta, que el consumo interno de una buena vez por todas empiece a repuntar y a mover la maquinaria de la economía en general. Bien. Perfecto, Cristian, como siempre, gracias. Lo vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana, chicos, y muchas gracias. Pensé que se disparaba por el tema de Semana Santa, ¿no? Va a estar acá. Voy a estar acá. ¿Usted? Perfecto. Estamos acá, como siempre. ¿Usted, Ezequiel? Tengo ahí una escapadita prevista. No es el caso, ¿no? Pero religiosa, por supuesto. Sí, no, claro. No entremos en ese terreno. Gracias, Cristian. Chicos, hasta mañana. Hasta